En Enigma cuántico, el secreto mejor guardado de la física contemporánea, Bruce Rosenblum y Fred Kuttner nos invitan a explorar los misterios de la teoría cuántica y su impacto en nuestra comprensión de la realidad. A través de este libro, los autores abordan el enigma que surge de los experimentos cuánticos más fundamentales, desafiando las concepciones tradicionales de la física y la conciencia. En este recorrido, los autores presentan cómo la observación juega un papel crucial en la creación de la realidad a nivel microscópico. A través de ejemplos fascinantes, explican cómo las leyes cuánticas, que rigen el comportamiento de partículas subatómicas, parecen no tener sentido sin la intervención de la conciencia humana. Este enfoque pone en tela de juicio los límites de nuestra percepción y sugiere que la conciencia podría tener una influencia mucho más profunda en el universo de lo que imaginamos. Presentación del enigma. La mecánica cuántica ha demostrado ser la teoría más precisa de la física, capaz de predecir resultados con total fiabilidad y de sustentar una parte importante de la economía global. Sin embargo, plantea un problema profundo que va más allá de lo técnico. Sugiere que la propia observación puede generar la realidad física, lo que desafía nuestras intuiciones más básicas. El misterio se intensifica cuando se considera que esta observación está ligada a la conciencia, una entidad que la física tradicional ha evitado por su indefinición y subjetividad. Aún así, las implicaciones de la conciencia en los experimentos cuánticos no pueden ignorarse, por más incómodas que resulten para muchos científicos. Este enigma, también conocido como el problema de la medida, ha estado presente desde los primeros experimentos que dieron origen a la teoría. Aunque muchos físicos prefieren dejarlo de lado, alegando que se trata solo de una cuestión de interpretación, la idea de que la realidad física no existe de manera independiente a su observación sigue generando debate. La propuesta es clara. No se trata de pseudociencia ni de fenómenos sobrenaturales, sino de hechos experimentales reproducibles que desafían nuestra manera habitual de entender el mundo. Estos hechos, una vez expuestos con claridad, permiten a cualquier persona reflexiva formarse una opinión propia, incluso sin conocimientos técnicos. A lo largo del libro se exploran no solo los experimentos clave, sino también las distintas interpretaciones de sus resultados. Para facilitar la comprensión, se recurre a ilustraciones y relatos accesibles que reflejan años de enseñanza en un curso universitario popular. Aunque la mayoría de los físicos evita profundizar en estas cuestiones, algunos reconocen que no han sido resueltas del todo. Al abrir este espacio de reflexión, se busca presentar los hechos con honestidad, señalando que la conexión entre la física cuántica y la conciencia, aunque controvertida, merece ser pensada seriamente. Einstein la calificó de «fantasmal», y ojalá yo lo hubiera sabido. Durante una visita a Einstein, dos jóvenes físicos se encontraron con su decepción al ver que no se les había enseñado a reflexionar sobre el significado profundo de la mecánica cuántica, solo a utilizarla. Años más tarde, uno de ellos comprendió la incomodidad de Einstein con sus implicaciones, especialmente con la idea de que la observación pudiera determinar la existencia de una partícula. Esta visión sugería que no existe un mundo independiente del observador, algo que Einstein consideraba inaceptable. La paradoja de que un átomo pudiera comportarse como partícula o como onda, según el experimento, alimentaba la confusión que se evitaba abordar en la enseñanza tradicional. La formación académica centrada en los aspectos prácticos hizo que muchos científicos trabajaran con la teoría sin cuestionar su sentido. Así, tras años de investigación técnica, el interés por los fundamentos cuánticos surgió más como una inquietud personal que como una exigencia profesional. Una conversación con un biólogo despertó la curiosidad por fenómenos difíciles de explicar desde una perspectiva clásica, como la sensibilidad de ciertos animales al campo magnético. Ese reencuentro con lo filosófico llevó a abandonar investigaciones anteriores y a centrar su docencia en el enigma cuántico, reconociendo la oportunidad perdida de haber dialogado en serio con Einstein sobre ese tema.
Ambos investigadores, tras años de práctica convencional, decidieron explorar las implicaciones más profundas de la teoría cuántica. La física cuántica no solo sustenta la comprensión actual de la naturaleza, sino que desafía radicalmente la visión newtoniana de la realidad. A diferencia del pensamiento clásico, que podía ignorar las preguntas filosóficas, los resultados cuánticos actuales ya no permiten ese lujo. Aunque más abstracta que teorías como la de Darwin o Copérnico, su alcance es más cercano, ya que afecta directamente la comprensión del presente, de la conciencia y de lo que significa existir. La visita a Euga-Nepok. Un escéptico físico viaja a la remota aldea de Euga-Nepok, motivado por la provocación de sus amigos, quienes afirman que allí un chamán es capaz de revelar fenómenos cuánticos con objetos de tamaño humano. Aunque considera absurdo semejante planteamiento, acepta la propuesta con la intención de desmontar la superstición con actitud crítica, pero abierta. Su llegada es recibida con hospitalidad y el chamán, llamado Rob, le propone realizar un experimento que imita el método científico, formular preguntas y observar respuestas. La preparación inicial consiste en determinar en qué choza se encuentra una pareja, con los ojos del visitante cubiertos durante la manipulación. Las demostraciones se repiten varias veces, siempre con la pareja apareciendo junta en una u otra choza. Rob sostiene que es la propia pregunta la que determina esa localización, lo que empieza a irritar al visitante, quien lo considera un truco simple. El chamán le propone entonces una variante: ahora debe preguntar dónde está cada uno por separado. Al hacerlo, el hombre y la mujer aparecen en chozas distintas. De nuevo, la afirmación es que la naturaleza del experimento, es decir, el tipo de pregunta, determina el resultado observado. Aunque el visitante continúa sin mostrarse impresionado, acepta repetir la prueba varias veces más. Las repeticiones confirman la consistencia del patrón. Si se pregunta por la pareja, aparece unida; si se pregunta por individuos, se separan. El visitante insiste en que esto no demuestra nada que desafíe su escepticismo, pues está convencido de que Rob manipula la situación durante la preparación. Sin embargo, accede a realizar una última ronda de experimentos, eligiendo libremente entre ambos tipos de pregunta, con el mismo tipo de resultados. Pese a su desdén, el visitante empieza a mostrar una leve intriga ante el hecho de que las respuestas coincidan con la naturaleza de las preguntas, sin una explicación directa evidente. La parábola deja entrever una analogía con la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, donde no hay una realidad previa bien definida hasta que se realiza una medición. Así, la historia convierte la complejidad de lo cuántico en un relato accesible que planta en el lector una semilla de desconcierto similar a la que experimentará más adelante al enfrentarse a los verdaderos enigmas de la física. Nuestra visión newtoniana del mundo, una ley universal del movimiento. Durante siglos, la ciencia se apoyó en la física de Newton, que ofrecía una explicación clara, predecible y ordenada del universo. Esta visión se construyó sobre las bases establecidas por Galileo, quien desafió la tradición griega al exigir que toda teoría fuera evaluada con pruebas experimentales, no con intuiciones. Los griegos, aunque fundamentales para la historia del pensamiento, no desarrollaron un método para alcanzar consensos científicos, lo que frenó el progreso. Aristóteles, en particular, propuso principios tomados como evidencias intuitivas, como que los objetos pesados caen más rápido o que el centro del universo era la Tierra. Estas ideas fueron aceptadas durante siglos, sobre todo cuando la Iglesia las integró a su visión moral del cosmos. Esta mezcla de física y religión dio lugar a un universo jerárquico donde el cielo era divino y la tierra, lugar del pecado. A pesar de los avances prácticos en astronomía gracias al modelo geocéntrico de Ptolomeo, con sus complejos epiciclos, las inconsistencias comenzaron a acumularse. Copérnico propuso que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, lo que simplificaba enormemente el panorama celeste. Sin embargo,
Su modelo fue recibido con escepticismo, ya que la idea de una Tierra en movimiento parecía contradecir tanto la experiencia como la doctrina religiosa. El paso decisivo lo dio Kepler, al descubrir que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no circulares, ajustándose con precisión a observaciones cada vez más exactas. Aunque aún arrastraba creencias no científicas, como el influjo de ángeles o la astrología, su rigor matemático marcó un quiebre importante en la comprensión del universo y allanó el camino hacia la física moderna. Galileo propuso una nueva manera de entender el movimiento que contradecía la visión aristotélica y que, al mismo tiempo, desafiaba la autoridad de la Iglesia. Defendía que los objetos se mueven por inercia y no por tendencias hacia el centro del universo. Con una personalidad brillante y polémica, convirtió su adhesión al modelo heliocéntrico en una afirmación del pensamiento independiente. A pesar de haber sido obligado a retractarse, mantuvo sus ideas fundamentales y desarrolló conceptos clave como la igualdad de la velocidad de caída entre cuerpos pesados y livianos en ausencia de resistencia. Su enfoque rompía con las explicaciones tradicionales al introducir principios que podían verificarse sin apelar a la intuición ni a la autoridad. Para validar sus ideas, Galileo recurrió al experimento como herramienta para comprobar teorías. Aunque sus demostraciones fueron criticadas por artificiales, su insistencia en que la ciencia se base en pruebas observables marcó una transformación profunda. A partir de entonces, se exigió que toda teoría científica generara predicciones concretas, susceptibles de ser refutadas por la experiencia. Si resiste pruebas rigurosas, una teoría puede considerarse provisionalmente confiable, aunque siempre sujeta a revisión. Este criterio, que exige abandonar una teoría tras una sola falla, ha hecho del método científico un filtro severo pero eficaz para separar el conocimiento fiable de la especulación. El cambio radical que introdujo Newton en la comprensión del universo se gestó durante una época de transición entre la física aristotélica y los nuevos métodos experimentales. Aunque no fue un estudiante brillante en Cambridge, encontró en la filosofía natural una pasión que lo llevó a desarrollar ideas que transformarían la ciencia. Durante un encierro forzado por la peste, comenzó a cuestionar ideas previas sobre el movimiento y la gravedad. Intuyó que la misma fuerza que hacía caer una manzana podía también actuar sobre la luna. Comprendió que lo que se consideraba un movimiento natural era en realidad el resultado de fuerzas que podían describirse con precisión matemática. Al formular la ley F igual a ma, Newton no solo ofreció una explicación del movimiento, sino que también vinculó la fuerza de gravedad con los cuerpos celestes. Logró calcular que tanto los planetas como los objetos en la Tierra obedecen las mismas leyes, una revelación que unificó el cielo y la tierra bajo un mismo marco. La publicación de Principia Mathematica, impulsada por Halley, reveló una visión ordenada y predecible de la naturaleza. Aunque fue criticado y temido por las reacciones negativas, Newton estableció una base sólida para la física moderna. Su obra no solo inspiró a sus contemporáneos, sino que fue clave para la expansión del pensamiento ilustrado. El legado de Newton va más allá de la física, rompió definitivamente con la fusión medieval entre lo físico y lo espiritual. Demostrar que las leyes celestes y terrestres eran las mismas abrió paso a nuevos campos, como la geología y la biología, y terminó influyendo incluso en el surgimiento de la teoría de la evolución. Aunque la física moderna ha desafiado algunos de sus principios, la visión mecanicista que instauró sigue influyendo profundamente en la manera en que interpretamos el mundo. Esa concepción de sentido común, que asumimos como evidente, está a punto de verse desafiada por una física aún más extraña, la cuántica. La física newtoniana concibe un universo determinista, en el que todo puede predecirse si se conocen las condiciones iniciales. Se presenta como una gran máquina donde incluso nuestras decisiones podrían estar predeterminadas. Esta idea generó una paradoja entre el determinismo físico y la libertad humana,
aunque se resolvía separando el ámbito físico del mental. La conciencia se consideraba ajena al campo de estudio de los físicos, lo que permitía mantener intacto el modelo determinista sin necesidad de cuestionar el libre albedrío. Sin embargo, la aparición de la mecánica cuántica modificó este escenario. Al introducir el azar en el comportamiento de las partículas y la participación activa del observador, ya no era posible ignorar la conciencia dentro de los experimentos físicos. La paradoja se intensificó, y temas como el libre albedrío pasaron a formar parte del terreno científico. Esta transformación también trajo consigo una revisión del concepto de realidad objetiva, cuestionando si el mundo existe con independencia de la observación o si solo se manifiesta en nuestra experiencia consciente. Distintas posturas filosóficas se enfrentan ante esta incertidumbre. El realismo defiende la existencia de un mundo físico externo, mientras el materialismo intenta explicar todo, incluida la conciencia, en términos físico-químicos. En contraste, el idealismo y el solipsismo niegan la existencia independiente del mundo exterior, sosteniendo que solo nuestras sensaciones son reales. La física cuántica ha revivido estos debates al mostrar que el papel del observador consciente puede alterar lo observado, rompiendo con la idea de un universo separado y autónomo. Junto con el determinismo, se ven desafiadas otras ideas fundamentales como la separabilidad y el reduccionismo. Según el modelo clásico, los objetos solo interactúan mediante fuerzas físicas, y lo complejo puede entenderse reduciéndolo a lo simple. Pero los fenómenos cuánticos han mostrado conexiones instantáneas entre partículas, imposibles de explicar mediante causas locales. Esto ha puesto en duda la validez de entender la conciencia como algo reducible a procesos físicos, abriendo nuevas preguntas sobre su naturaleza y su lugar dentro de las leyes de la física. El resto de la física clásica. En este recorrido por la física del siglo XIX, se revisan conceptos clave que preparan el terreno para los grandes giros que trajo el siglo XX. Se parte de la idea de que la física parecía estar prácticamente resuelta, salvo por dos enigmas que resultarían ser las puertas hacia la relatividad y la mecánica cuántica. Dentro de este contexto, se presentan fenómenos fundamentales como la interferencia y la conservación de la energía, así como los primeros pasos hacia la comprensión del campo eléctrico. La luz, en particular, ocupa un papel central, ya que su naturaleza ambigua provocó algunas de las primeras tensiones que luego alimentarían el enigma cuántico. Durante mucho tiempo, se creyó que la luz era una corriente de partículas, en parte por la enorme influencia de Newton. Aunque él mismo había observado fenómenos ondulatorios, rechazó la idea de que la luz fuera una onda, ya que eso implicaría un medio que, según sus cálculos, interferiría con el movimiento de los planetas. Esta perspectiva dominó por más de un siglo, hasta que Thomas Young presentó una prueba sólida del carácter ondulatorio de la luz. Su experimento de la doble rendija mostraba un patrón de bandas claras y oscuras que no podía explicarse con partículas individuales, sino con ondas que se sumaban y cancelaban entre sí. La interferencia se volvió así una de las pruebas más contundentes del comportamiento ondulatorio. Las bandas de luz y sombra aparecían dependiendo de la distancia entre las rendijas, algo imposible si la luz estuviera compuesta solo de pequeñas partículas independientes. En distintos puntos de la pantalla, las ondas podían reforzarse o anularse según cómo coincidieran sus crestas y depresiones. Esta alternancia entre luz y oscuridad se volvió una herramienta poderosa para explorar la naturaleza de la luz, y también se convirtió en un componente clave dentro de las futuras teorías cuánticas. Por otro lado, el texto introduce la fuerza electromagnética a partir de experimentos simples con materiales frotados. Gracias a Benjamin Franklin se comprendió que existían dos tipos de carga, positiva y negativa, que se atraen o repelen según su signo. Este descubrimiento, además de abrir nuevas perspectivas científicas, tuvo implicaciones históricas insospechadas. A nivel atómico, se explica cómo los electrones, con carga negativa,
pueden transferirse entre cuerpos, generando fenómenos eléctricos que, aunque cotidianos, forman parte esencial de la estructura de la materia. La energía se manifiesta en múltiples formas, pero su cantidad total se mantiene constante, lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Esta propiedad se observa, por ejemplo, cuando una piedra cae, su energía potencial se transforma en energía cinética y luego, al impactar, en energía térmica. Aunque la energía no desaparece, su capacidad de ser útil disminuye, como establece la segunda ley de la termodinámica. Así, la energía útil se degrada en cada proceso, y cuando se nos invita a ahorrar energía, en realidad se trata de preservar la parte que aún puede ser aprovechada. Las formas de energía incluyen la cinética, la potencial gravitatoria, la elástica, la eléctrica, la química y la nuclear, todas intercambiables entre sí bajo ciertas condiciones, y aunque algunas se comprenden mejor que otras, todavía quedan misterios como la energía oscura. La comprensión de la luz llevó al postulado del éter como medio de propagación, pero los experimentos de Michelson y Morley revelaron que la luz se desplaza a la misma velocidad sin importar la dirección del observador. Einstein asumió este resultado como base y propuso que la velocidad de la luz es constante, lo que implica que no existen velocidades absolutas, solo relativas. A partir de esta idea formuló la teoría de la relatividad especial, con consecuencias como la imposibilidad de superar la velocidad de la luz y la equivalencia entre masa y energía expresada en la ecuación E igual a mc². Una de sus predicciones más sorprendentes es que el tiempo se dilata con la velocidad. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento transcurre el tiempo para él en comparación con un observador en reposo. Este fenómeno se ejemplifica con el llamado efecto de los gemelos, donde uno de ellos viaja a gran velocidad y envejece menos que el que se queda en la Tierra. Aunque pueda parecer contradictorio, la situación no es simétrica porque el viajero debe desacelerar y cambiar de dirección para volver, y esa aceleración rompe la equivalencia entre ambos observadores. La validez de esta teoría ha sido comprobada con partículas subatómicas y relojes atómicos que viajan en satélites, demostrando que, aunque sutil, la diferencia temporal es real. Estas pruebas consolidan la teoría de la relatividad especial como uno de los pilares fundamentales del conocimiento físico moderno. Durante el siglo XIX, la física parecía haber alcanzado su madurez, ofreciendo una imagen coherente y predecible del universo basada en las leyes de Newton. Sin embargo, esta visión comenzó a desmoronarse cuando los experimentos revelaron anomalías que no encajaban con el modelo clásico. Lo que inicialmente se consideraron simples detalles técnicos resultaron ser indicios de una realidad mucho más compleja. La física cuántica no desplazó a la física clásica, sino que la englobó como una descripción válida solo para objetos grandes. A nivel microscópico, todo fenómeno remite a leyes cuánticas, las cuales han demostrado una precisión sin igual, aunque sus implicaciones resulten desconcertantes. La idea de que la realidad depende de la observación humana desafía el sentido común y sigue generando controversia. Aunque sus bases experimentales no se discuten, las interpretaciones de su significado, especialmente en relación con la conciencia, abren un terreno incierto donde ya no basta con la lógica científica tradicional. La intrusión del cuanto en la física. A finales del siglo XIX, Max Planck desató una revolución en la física con un descubrimiento que cuestionaba las leyes más fundamentales aceptadas. Hasta ese momento, la visión clásica dominaba, pero la creciente evidencia experimental demostró que algo no encajaba. Planck, conocido por su carácter meticuloso y serio, fue incapaz de evitar confrontar los problemas de la radiación térmica que desafiaban las predicciones previas, lo que lo llevó a proponer una nueva fórmula que introducía una constante fundamental de la naturaleza. El problema radicaba en la radiación emitida por los cuerpos calientes, cuyo comportamiento se entendía bajo la teoría clásica, pero que fallaba al predecir intensidades infinitas a frecuencias altas,
un fenómeno conocido como la catástrofe ultravioleta. Planck, en su búsqueda de una solución, propuso un enfoque audaz. Los electrones, al vibrar, no radiaban energía de manera continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Este concepto rompía con las leyes clásicas de la física, lo que inicialmente fue visto como un acto de desesperación más que como una solución viable. A pesar de que su teoría parecía irracional, la fórmula de Planck se ajustaba perfectamente a los datos experimentales, una revelación que dejó perplejos a muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, la idea de los cuantos no fue aceptada inmediatamente. Los físicos continuaron aferrándose a las leyes tradicionales, a pesar de las dificultades de la física clásica para explicar ciertos fenómenos, como la radiación térmica. El concepto de los cuantos, aunque rechazado al principio, comenzó a ganar terreno en la física. Planck mismo temía las repercusiones sociales de aceptar que las leyes universales podían no aplicarse a las partículas fundamentales de la materia. Esta idea, que surgió casi sin querer, marcó el comienzo de la mecánica cuántica y llevó a una de las revoluciones más grandes en la historia de la ciencia. Mientras tanto, Albert Einstein, un joven que luchaba por encontrar su camino académico, comenzó a interesarse en las implicaciones de la teoría de Planck. Después de su admisión en la universidad y varios fracasos laborales, Einstein encontró un empleo en una oficina de patentes, lo que le dio tiempo para desarrollar sus propias ideas. Inspirado por la teoría de Planck, comenzó a investigar la naturaleza de la luz, considerando la posibilidad de que, al igual que la materia, la luz pudiera consistir en paquetes discretos de energía, llamados más tarde fotones. Niels Bohr, oriundo de una familia intelectual, tuvo una formación sólida en ciencias y filosofía. Su interés por la física lo llevó a Inglaterra en 1912 como postdoctorado, en un momento donde la estructura atómica aún generaba controversia. A pesar de los avances previos, la distribución exacta de los electrones dentro del átomo seguía sin respuesta clara. El modelo de Thomson sugería una carga positiva uniforme, mientras que Rutherford, al observar la dispersión de partículas alfa, propuso que la carga positiva se concentraba en un núcleo pequeño. Sin embargo, la inestabilidad del modelo de Rutherford planteaba un enigma. Los electrones deberían emitir radiación y caer hacia el núcleo, algo que no ocurría en la práctica. Bohr se encargó de resolver esta paradoja, adoptando un enfoque pragmático y aceptando la cuantización como un principio fundamental. Propuso que el momento angular de un electrón solo podía existir en unidades cuánticas, lo que limitaba las órbitas permitidas y evitaba que los electrones cayeran hacia el núcleo. Esta teoría, inicialmente cuestionada, logró predecir con gran precisión el espectro de frecuencias del hidrógeno. Aunque muchos rechazaron la idea, la fórmula de Bohr se demostró efectiva en la práctica, lo que llevó a su rápida aceptación, en contraste con el rechazo a las ideas de Einstein sobre los fotones. Louis de Broglie, proveniente de una familia aristocrática, también contribuyó de manera significativa al campo de la física teórica. Tras su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, se interesó por el concepto del cuanto y, después de leer sobre los trabajos de Arthur Compton, se le ocurrió la idea de la dualidad onda-partícula. De Broglie postuló que, así como la luz podía comportarse como una onda o una partícula, la materia también podía mostrar propiedades similares. Su hipótesis sobre la longitud de onda asociada a las partículas fue confirmada en experimentos posteriores, consolidando su lugar en la física cuántica. Aunque al principio la idea de Broglie fue recibida con escepticismo, pronto se demostró que la dualidad de la luz y la materia era una característica fundamental de la naturaleza. La aceptación de su teoría marcó un paso crucial en la evolución de la mecánica cuántica. A pesar de las dudas iniciales de su director de tesis, el físico Paul Langevin, de Broglie logró convencer a figuras clave como Einstein, quien reconoció la importancia de su propuesta. La confluencia de estos avances en la teoría cuántica transformó la física moderna,
ofreciendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la materia y la energía. La ecuación de Schrödinger, la nueva ley universal del movimiento. A inicios del siglo XX, los científicos aceptaban que la materia y la luz podían comportarse de manera contradictoria, a veces como partículas y otras como ondas. Este enigma se resolvió con la ecuación de Schrödinger, pero su creador no tenía la intención de solucionar la paradoja, sino de encontrar una forma más coherente de entender los fenómenos cuánticos sin recurrir a los saltos cuánticos propuestos por Bohr. Erwin Schrödinger, quien provenía de una familia vienesa de clase media, había sido un estudiante brillante y, aunque fue un hombre con inclinaciones filosóficas, separó su misticismo de su trabajo científico. Su carrera estuvo marcada por su rechazo al régimen nazi, que lo obligó a huir de varios países hasta asentarse en Irlanda. En su trabajo, Schrödinger rechazó la idea de que los electrones se movieran solo en órbitas fijas, como propuso Bohr, y sugirió que las ondas de materia podrían ser continuas. Tomó inspiración de la teoría de de Broglie, según la cual los objetos materiales podrían comportarse como ondas. Su objetivo era encontrar una ecuación universal que describiera el movimiento de partículas pequeñas, algo que le permitiera incorporar la mecánica cuántica sin la necesidad de recurrir a los saltos discontinuos de la teoría anterior. La ecuación de onda que buscaba no solo debía aplicarse a partículas pequeñas, sino también a objetos más grandes, como las pelotas de béisbol, y por eso debía diferir de las ecuaciones clásicas de Newton. La ecuación de onda, que se aplica en el caso de ondas de materia, tiene un desafío adicional. Las ondas de materia no se mueven a una velocidad constante como las ondas en el agua o el sonido. Por lo tanto, la ecuación que Schrödinger desarrolló debía permitir que las ondas de materia se movieran a diferentes velocidades, como es el caso de los electrones. En sus investigaciones, Schrödinger encontró que las ondas de materia podían ser representadas como un paquete de ondas y en 1925, a través de artículos publicados, desarrolló las bases de lo que se conocería como la mecánica cuántica moderna. Aunque en sus primeros trabajos hubo discrepancias con otros físicos como Heisenberg, pronto demostró que ambas teorías eran matemáticamente equivalentes. La ecuación de Schrödinger fue una verdadera revolución, pues permitió ver el movimiento de los electrones y otros objetos como algo continuo, en lugar de un salto abrupto de posición. A través de su función de onda, que describe cómo se propaga una partícula en función de su onda asociada, se ofreció una forma de representar la naturaleza ondulatoria de los objetos. A pesar de los retos matemáticos y las objeciones iniciales, su trabajo sentó las bases para entender la dinámica de partículas subatómicas, y se aplicó con éxito para predecir fenómenos cuánticos como los niveles de energía de los átomos, especialmente en el caso del hidrógeno. La mecánica cuántica introduce una nueva forma de entender la probabilidad, distinta de la probabilidad clásica. En la probabilidad cuántica, la ondulatoriedad representa la probabilidad de encontrar un objeto en una región específica, no la certeza de que se encuentre allí antes de la observación. Este concepto desafía nuestra intuición, ya que sugiere que la localización de un objeto depende directamente de la observación, lo que hace que el objeto esté presente solo cuando lo localizamos. Este fenómeno es uno de los enigmas cuánticos que deben ser comprendidos dentro del marco de la función de onda. En contraste con la probabilidad clásica, que refleja el desconocimiento de una situación, la probabilidad cuántica es objetiva y válida para todos los observadores. Un ejemplo típico de la diferencia entre ambas es el juego de los cubiletes, donde la probabilidad de encontrar un guisante debajo de un cubilete es subjetiva dependiendo del conocimiento del observador. Sin embargo, en la mecánica cuántica, la función de onda representa la realidad física completa y su observación colapsa esta función, fijando el estado del objeto de manera instantánea para todos los observadores. Para ilustrar esto, se describe el experimento de interferencia cuántica, que demuestra que los átomos se comportan como ondas y pueden existir en múltiples lugares al mismo tiempo.
Un átomo, al atravesar dos cajas separadas, mantiene una función de onda que se divide y refleja en ambas. Este fenómeno se demuestra mediante la interferencia de las ondas, que refuerzan o cancelan áreas específicas, determinando las probabilidades de localización del átomo. Este comportamiento de la materia como onda contradice las nociones tradicionales de localización. El experimento muestra que la observación de un átomo puede alterar su estado, colapsando su función de onda y creando una historia del átomo hacia el pasado. Esto da lugar a la noción de superposición, donde el átomo puede estar en dos estados a la vez. Este concepto desafía la lógica convencional, ya que implica que un objeto puede ocupar dos lugares simultáneamente. La confusión generada por este fenómeno es parte de lo que aún se busca comprender en la mecánica cuántica, que sigue siendo un campo lleno de misterios y paradojas. La mecánica cuántica es un pilar fundamental en la ciencia moderna y la tecnología. Su importancia práctica está presente en productos que hoy forman parte esencial de nuestra vida cotidiana, como los láseres, los transistores y la resonancia magnética. Estos avances no solo son cruciales en la física, sino que también se reflejan en la economía global, representando un tercio de ella. La precisión de la mecánica cuántica es tal que se ha logrado calcular con una exactitud impresionante, como en la medida de la razón giromagnética del electrón, un logro que supera la exactitud de la medición de distancias entre ciudades. Los láseres, por ejemplo, tienen una amplia variedad de aplicaciones, desde la lectura de códigos de barras en supermercados hasta la cirugía ocular. Estos dispositivos se basan en la emisión de radiación estimulada, un proceso cuántico que genera fotones idénticos de manera continua. La tecnología detrás de los transistores también depende de la mecánica cuántica. Estos diminutos dispositivos, esenciales en la electrónica moderna, permiten el control de corriente eléctrica a una escala microscópica, facilitando desde los microprocesadores en computadoras hasta los dispositivos electrónicos cotidianos. Las imágenes por resonancia magnética, IRM, también son una aplicación práctica de la mecánica cuántica, permitiendo diagnósticos médicos detallados a partir de la resonancia magnética nuclear. Al igual que los láseres y los transistores, los dispositivos de IRM emplean principios cuánticos para generar imágenes precisas, contribuyendo significativamente a la medicina moderna. Este enfoque cuántico ha sido clave para avances en tecnología y biotecnología, y su potencial sigue expandiéndose con innovaciones como los puntos cuánticos y los ordenadores cuánticos, que podrían revolucionar aún más el futuro de la tecnología y la ciencia. Nuestro secreto de familia. La mecánica cuántica, aunque ampliamente aceptada, sigue siendo un campo de misterio. A pesar de su efectividad en predecir fenómenos a escala microscópica, algunos científicos, como John Bell, creen que esta teoría es incompleta. Bell sospechaba que una nueva comprensión más allá de la mecánica cuántica podría surgir, algo que cambiaría nuestra visión del mundo. Este concepto resuena con la noción de un secreto de familia, un enigma más allá de los límites actuales de la física que podría ser una cuestión metafísica, en lugar de puramente científica. Para ilustrar este misterio, se presenta un experimento en el que una científica muestra a un grupo de personas cómo los fenómenos cuánticos, aunque difíciles de comprender, se demuestran empíricamente. Aunque el experimento en sí parece simple, lo que realmente está en juego es cómo se interpreta la información. La científica realiza un experimento utilizando canicas verdes como objetos, demostrando que, aunque a simple vista la observación parece obvia, las explicaciones de la mecánica cuántica revelan una naturaleza más extraña e impredecible del mundo subatómico. A medida que el experimento avanza, la científica presenta un escenario en el que las canicas, al ser observadas de diferentes maneras, parecen comportarse de una forma completamente inusual, lo que desconcierta a los miembros del grupo. Este comportamiento, según la mecánica cuántica, se debe a la dualidad de las partículas,
que pueden estar en varios estados a la vez hasta que se observa el resultado. La experimentación con diferentes configuraciones de cajas y separaciones entre ellas muestra cómo las canicas no se comportan como objetos simples, sino que obedecen reglas complejas y no intuitivas que desafían nuestras concepciones habituales de la realidad. El concepto de la canica estando en dos lugares al mismo tiempo resulta desconcertante para muchos, pero es una manifestación directa de los principios de la mecánica cuántica. La científica insiste en que, aunque la intuición humana rechace esta idea, las evidencias experimentales no dejan espacio para dudas. En este punto, se revela que los experimentos no solo muestran la extrañeza de la observación, sino que también nos invitan a aceptar que la naturaleza no siempre sigue las reglas que nuestra mente puede entender. La científica realiza una serie de experimentos para demostrar situaciones aparentemente contradictorias usando cajas pareadas y canicas. Primero, muestra que una caja de cada par está vacía, y luego demuestra que ninguna caja está vacía, resolviendo una confusión en el grupo. Sin embargo, surgen objeciones lógicas sobre la inconsistencia de los resultados obtenidos, lo que lleva a una discusión sobre las implicaciones filosóficas y lógicas de los experimentos. Uno de los miembros del grupo cuestiona la relación entre la observación y la realidad, sugiriendo que el mundo físico debe existir independientemente de nuestra percepción. La científica responde que este tipo de cuestiones pertenece a la filosofía y que, en la práctica, la ciencia solo considera los hechos observables. No obstante, el grupo sigue desconcertado por las conclusiones extrañas del experimento y la conexión entre la observación y la realidad objetiva. Para aclarar la naturaleza de sus experimentos, la científica recurre a la teoría cuántica, explicando que la canica, antes de ser observada, se encuentra en un estado de superposición, lo que significa que está en ambos lugares simultáneamente. La observación hace colapsar este estado, determinando en qué caja se encuentra la canica. Aunque la explicación es respaldada por la teoría cuántica, algunos del grupo no logran aceptar completamente esta interpretación. A pesar de las objeciones, la científica mantiene que la mecánica cuántica es la única teoría que puede explicar los fenómenos observados, destacando que las predicciones de esta teoría siempre han sido correctas, aunque desafíen las intuiciones comunes. Los miembros del grupo siguen buscando respuestas, pero la explicación cuántica demuestra ser un reto para la comprensión tradicional de la realidad física. Maravillosa Copenhague. La mecánica newtoniana proporcionaba una visión clara del universo como una máquina predecible, sin necesidad de interpretación. Sin embargo, conceptos como la relatividad de Einstein son menos intuitivos, y la idea de que la observación puede influir en la realidad observada plantea un desafío mayor. Los físicos, centrados en estudiar el mundo material, tienden a evitar el papel del observador consciente en la física, y la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica permite eludir esta dificultad. Esta interpretación se basa en la idea de que una observación produce la propiedad observada, pero no siempre es necesario que sea una observación consciente, ya que se considera válida siempre que un objeto microscópico interactúe con uno macroscópico, como en el caso de un contador Geiger. La interpretación de Copenhague, formulada por Bohr y Heisenberg, sugiere que en los experimentos cuánticos, la observación no afecta directamente a los objetos microscópicos, sino que se limita a registrar cómo los instrumentos macroscópicos responden a las interacciones con estos objetos. La distinción entre el dominio macroscópico clásico y el dominio microscópico cuántico permite que los científicos trabajen con las propiedades observadas, sin necesidad de determinar la realidad de los objetos a nivel cuántico. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada con el tiempo, especialmente con los avances tecnológicos que han permitido estudiar fenómenos en el límite entre estos dos dominios. A pesar de que muchos físicos aceptan la interpretación de Copenhague por conveniencia,
hay cierta incomodidad al contemplar la naturaleza y realidad de los átomos mientras aceptan la realidad de los objetos más grandes hechos de átomos. La interpretación probabilística de la función de onda y el principio de incertidumbre de Heisenberg constituyen los pilares de esta teoría. Según la interpretación cuántica, la probabilidad no se refiere a la ubicación de un objeto, sino a la probabilidad de encontrarlo en una posición al observarlo, lo que implica que no existe una realidad independiente del acto de observación. El pensamiento de Bohr, a menudo complejo, no negaba que la ciencia buscara explicar el mundo natural, pero sugería que las grandes verdades pueden tener opuestos igualmente válidos. La mecánica cuántica no solo se limita al comportamiento de electrones, sino que afecta a toda la materia y radiación, mostrando que las propiedades ondulatorias y corpusculares son intrínsecas a los fenómenos. La mecánica cuántica se ve desafiada por el principio de incertidumbre, según el cual las observaciones alteran necesariamente el sistema observado, haciendo imposible demostrar que una propiedad cuántica se comporta de manera clásica sin alterar su naturaleza fundamental. El principio de incertidumbre se ilustra a través del famoso microscopio de Heisenberg, donde intentar observar el origen de un átomo en un experimento de interferencia requiere perturbarlo, afectando la precisión de los resultados. Este principio establece que es imposible medir con precisión simultánea tanto la posición como la velocidad de un objeto sin generar incertidumbre en la otra propiedad. Además, el principio de incertidumbre cuestiona el determinismo de la física clásica, abriendo debates sobre el libre albedrío en un mundo cuántico. Para que los experimentos de la mecánica cuántica tengan sentido, Bohr introdujo el principio de complementariedad, que sostiene que los fenómenos microscópicos deben ser descritos considerando tanto su naturaleza de partícula como de onda, pero solo un aspecto puede ser observado a la vez. Este principio asegura que los experimentos macroscópicos y las observaciones de los físicos sobre el mundo cuántico no son contradictorios, ya que se basan en el comportamiento clásico de los instrumentos de medición. La interpretación de Copenhague plantea que, si no se realizan ciertos experimentos, no tiene sentido discutir sobre lo que podrían haber mostrado. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica promueve un enfoque pragmático para abordar los fenómenos microscópicos, considerando que, aunque los objetos microscópicos como partículas no tengan una representación física clara, sus comportamientos pueden ser analizados a través de nuestros instrumentos. Los físicos, al tratar con estos fenómenos, suelen evitar explicaciones filosóficas profundas, adoptando una postura más práctica y centrada en los resultados experimentales, donde los objetos no necesitan tener sentido más allá de sus predicciones y comportamientos observables. A pesar de que la interpretación de Copenhague ha sido defendida como suficiente para el análisis práctico de la física cuántica, su aceptación no está exenta de incomodidad. Muchos científicos reconocen que, aunque no se pueda negar la efectividad de la teoría en el ámbito práctico, la interpretación deja cuestiones filosóficas y existenciales sin resolver, como la naturaleza de la realidad en el mundo cuántico. Esto ha llevado a algunos, como Murray y Hellman, a cuestionar si la interpretación resuelve realmente los misterios de la cuántica o si simplemente evita enfrentarlos. La creciente capacidad tecnológica, como la manipulación de átomos individuales, ha difuminado la línea entre el micromundo cuántico y el macromundo clásico, haciendo cada vez más difícil aceptar la interpretación de Copenhague sin preguntarse por la realidad de estos objetos. Muchos físicos, aunque reconocen la rareza de los fenómenos cuánticos, se conforman con la eficacia de la interpretación como una herramienta para realizar predicciones precisas, pero surgen nuevas corrientes que buscan ir más allá, explorando las implicaciones filosóficas y la relación entre la conciencia y la mecánica cuántica. El controvertido gato de Schrödinger. A principios de 1935, la estructura de la mecánica cuántica ya era clara, con la ecuación de Schrödinger como base. Esta teoría describe el comportamiento de las partículas a nivel atómico,
pero su extraña implicación era que la observación de un objeto lo crea en un lugar específico, lo que generaba dudas sobre su aplicabilidad al mundo macroscópico. La interpretación de Copenhague, que dominaba la física cuántica, sugiere que los objetos no tienen existencia real hasta que son observados, lo que pone en duda la realidad de las cosas que forman parte del mundo tangible. La teoría cuántica, aunque sumamente exitosa en su predicción de fenómenos atómicos, plantea que la realidad física no existe hasta que se observa. Esto genera interrogantes sobre si los objetos grandes, compuestos de átomos, son igualmente reales. La mayoría de los físicos acepta esta interpretación pragmáticamente, sin cuestionar la existencia de las cosas grandes, ya que la extrañeza cuántica no se manifiesta en ellas. Sin embargo, Schrödinger no estaba conforme con esta visión, ya que negaba la existencia real de los átomos y las cosas hechas de ellos. A través de un experimento mental, Schrödinger ideó la metáfora del gato en una caja para mostrar las implicaciones absurdas de la mecánica cuántica. En este escenario, un átomo en un estado de superposición podría provocar la muerte o la vida de un gato en función de su interacción con un contador Geiger. Según la teoría cuántica, antes de observarlo, el átomo está en un estado de superposición en ambas cajas, lo que implica que el gato podría estar simultáneamente vivo y muerto. Schrödinger usó esta imagen para ilustrar lo absurda que resultaba la interpretación cuántica si se extendía a objetos macroscópicos. La contradicción que planteaba el experimento es que, aunque la teoría cuántica predice que el gato debe estar en un estado de superposición hasta que se observe, en la práctica, al mirar dentro de la caja, la observación colapsaría el estado de superposición, revelando una realidad concreta: el gato estaría vivo o muerto. Schrödinger argumentaba que esta visión era ridícula, pero también indicaba que la teoría funcionaba demasiado bien en los experimentos como para ser descartada por su falta de sentido. La metáfora del gato sigue siendo una crítica a la mecánica cuántica, que sigue siendo debatida hasta el día de hoy. El argumento de Schrödinger ha sido ampliamente debatido, sobre todo por la idea de que los objetos macroscópicos, como un gato, pueden estar en un estado de superposición cuántica. Sin embargo, esta noción se desmorona cuando se reconoce que cualquier objeto grande está siempre interactuando con su entorno, lo que implica que está siendo observado, incluso de manera indirecta. La interacción de un objeto con el mundo lo entrelaza con este, lo que colapsa su estado de superposición. Por ejemplo, la influencia gravitacional de la Luna sobre el gato modificaría su estado, ya sea vivo o muerto, lo que invalidaría la idea de que un objeto tan grande pueda permanecer en un estado cuántico no observado. Además, el experimento de Schrödinger queda obsoleto al intentar aplicarlo al mundo real. La teoría cuántica se ocupa de predecir los resultados de las observaciones, no de determinar una realidad última. Las predicciones son suficientes para los científicos, que en última instancia solo necesitan observar si el gato está vivo o muerto, sin necesidad de que la conciencia juegue un papel en este proceso. La metáfora del gato, aunque útil en términos de ilustración, no refleja la realidad de cómo la mecánica cuántica opera en la práctica. A pesar de esto, el interés por el gato de Schrödinger sigue siendo relevante, especialmente con los avances en la investigación cuántica. Investigaciones recientes han logrado colocar objetos cada vez más grandes en estados de superposición, desafiando las ideas previas sobre la escala de la mecánica cuántica. Incluso experimentos como el de la elección aplazada sugieren que la observación no solo afecta el presente, sino que también puede influir en el pasado. A pesar de los avances, la figura de Schrödinger sigue siendo crucial para entender la naturaleza paradójica de la mecánica cuántica y su relación con la realidad. En busca de un mundo real EPR. La teoría cuántica, representada por la interpretación de Copenhague, sostiene que la realidad física de los objetos microscópicos no existe hasta que son observados, lo que choca con la idea de un mundo real e independiente de la observación.
Esta visión fue cuestionada por Einstein, quien defendió que la realidad de los objetos no depende de la observación. Durante la conferencia Solvay de 1927, Einstein planteó su desacuerdo con la teoría cuántica, defendiendo que incluso las partículas pequeñas tienen una existencia independiente de la observación. Bohr, el principal defensor de la interpretación de Copenhague, rebatió estas ideas, dando inicio a un prolongado debate entre ambos. En la teoría cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg protege la teoría de ser refutada. Según este principio, al observar una partícula cuántica, se altera su comportamiento, lo que impide conocer con precisión tanto su posición como su velocidad. Einstein intentó demostrar que un átomo podría atravesar una rendija sin alterar su patrón de interferencia, pero Bohr refutó esta demostración al mostrar que el principio de incertidumbre haría imposible realizar una medición precisa del sistema sin alterar el resultado. Más tarde, Einstein propuso otro experimento que según él violaba el principio de incertidumbre, pero Bohr lo desmintió nuevamente al señalar que Einstein había olvidado tener en cuenta su propia teoría de la relatividad. A pesar de los esfuerzos de Einstein por refutar la teoría cuántica, Bohr continuó defendiendo la consistencia de la misma, aunque también reconoció que en la práctica las leyes cuánticas se aplican principalmente a objetos microscópicos, mientras que los objetos macroscópicos se comportan de manera clásica. En 1935, Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un artículo que desafiaba la teoría cuántica, argumentando que ésta era incompleta. A través del experimento EPR, por las iniciales de sus autores, argumentaron que era posible conocer las propiedades de un objeto sin necesidad de observarlo, lo que sugería que la teoría cuántica no era capaz de explicar todo lo relacionado con la realidad física. La analogía que utilizaron fue la de dos vagones de tren que, al separarse, permiten que la posición de uno de ellos sea conocida sin necesidad de haber observado al otro, sugiriendo que la posición de las partículas no dependía de su observación. En ciertos estados atómicos, la emisión de fotones gemelos lleva a que ambos fotones, a pesar de viajar en direcciones opuestas, siempre presenten la misma polarización. Cuando Alice y Bob observan estos fotones, sus polarizadores se alinean en el mismo ángulo, y cada vez que uno de ellos detecta un fotón, el otro registra el gemelo con la misma polarización, sin importar la distancia entre ellos. Este comportamiento plantea una paradoja. Si la polarización de uno de los fotones se observa, el gemelo presenta automáticamente la misma polarización, incluso si ambos fotones están separados por grandes distancias. La mecánica cuántica sostiene que la propiedad de los fotones no existe como una realidad física hasta que se observa, lo que desafía nuestra intuición. La analogía de los gemelos humanos ayuda a ilustrar este fenómeno. Si dos gemelos escogen calcetines verdes al mismo tiempo sin saberlo, sería algo extraño. Sin embargo, los fotones no tienen una polarización definida antes de su observación, lo que hace que la coincidencia en la polarización de los gemelos cuánticos sea aún más desconcertante. La clave está en que la observación de la polarización de un fotón colapsa instantáneamente el estado del otro fotón, sin que haya una comunicación física entre ellos, lo que parece violar las leyes de la física clásica. El artículo EPR, escrito por Einstein, Podolsky y Rosen, cuestiona si la mecánica cuántica puede considerarse una descripción completa de la realidad física. Según su argumento, si una propiedad física puede conocerse con certeza sin ser observada, entonces esa propiedad debe existir como una realidad física antes de ser observada. El ejemplo con los fotones gemelos demuestra que la mecánica cuántica no incluye la realidad física de la polarización antes de la observación, lo que sugiere que la teoría cuántica es incompleta. La respuesta de Bohr a este desafío defiende la interpretación de Copenhague, argumentando que la observación de los fotones, aunque no perturbe su estado mecánico, influye en su comportamiento, lo que cumple con la condición de perturbación necesaria para que una propiedad sea considerada real en la teoría cuántica.
Bohr refuta la base del argumento EPR al señalar que, aunque la observación de Alice no afecta físicamente al fotón de Bob, sí tiene una influencia sobre su polarización. Bohr sostiene que esta influencia es inherente a la descripción cuántica de los fenómenos, y que la mecánica cuántica no necesita cumplir con la separabilidad de la física clásica para ser una teoría completa. En este sentido, la observación cuántica no se limita a una interacción física tradicional, sino que redefine lo que significa perturbar un sistema, lo que lleva a una comprensión diferente de la realidad física en el contexto cuántico. Acciones fantasmales, el teorema de Bell. El debate sobre la mecánica cuántica generó una controversia filosófica importante, particularmente en torno a las implicaciones del teorema EPR y la respuesta de Bohr. Durante años, los físicos se centraron en las aplicaciones prácticas de la teoría cuántica sin considerar si ésta era o no completa. Sin embargo, el teorema de Bell, a partir de 1964, reavivó el interés por los aspectos más filosóficos de la mecánica cuántica, sugiriendo que existe una conectividad universal en el universo. A pesar de que esta influencia puede ser indetectable en situaciones cotidianas, ahora es considerada relevante, incluso para el desarrollo de computadoras más poderosas. John Bell, nacido en Belfast, se dedicó a la física cuántica tras haber explorado la filosofía, buscando respuestas en los aspectos más fundamentales de la teoría. En sus años sabáticos, se enfocó en el famoso teorema de Bell, que demostró que aspectos que antes solo se consideraban filosóficos podían ser comprobados experimentalmente. Este avance permitió probar que las acciones fantasmales descritas por Einstein, en las que los objetos pueden influirse instantáneamente, no solo existían en teoría, sino que podían ser observadas en experimentos. El teorema de Bell se basa en la premisa de que los objetos deben tener propiedades físicas reales y separables, lo que contrasta con las predicciones de la teoría cuántica. Bell demostró que, si estos dos principios se mantenían, se generaba una desigualdad que debería cumplirse en el mundo clásico. Sin embargo, los experimentos mostraron que esta desigualdad no se cumplía, lo que implicó que las premisas de realidad y separabilidad no se aplicaban a nuestro mundo. Esto revolucionó nuestra comprensión de la física cuántica, demostrando que el universo no se ajusta a las nociones clásicas de realidad y separación. La derivación de la desigualdad de Bell parte de la premisa de que dos fotones tienen propiedades reales y son separables. Bajo estas condiciones, se puede hacer una predicción que es comprobable experimentalmente. Si los experimentos muestran resultados inconsistentes con esta predicción, alguna de estas premisas debe ser falsa, lo que implica que el mundo no puede ser a la vez real y separable. En un modelo mecánico, se usa la idea de un fotón representado por un palillo, cuya polarización está determinada por una propiedad física real y no por la observación. Esto se complementa con la noción de separabilidad, según la cual lo que ocurre con un fotón no afecta a su gemelo. Se describen 4 experimentos mentales que se asemejan al experimento EPR, pero con una diferencia clave. Mientras que en el experimento EPR las predicciones de las variables ocultas de Einstein y las influencias de Bohr conducían a los mismos resultados, en este modelo las predicciones son distintas. En el primer experimento, Alice y Bob, al detectar fotones gemelos con polarizaciones idénticas, observan una correlación perfecta en sus datos, lo que confirma que sus fotones son idénticos. En el segundo experimento, cuando Alice rota su polarizador, se observan discrepancias en los resultados de los fotones, lo que introduce una tasa de error que aumenta con el ángulo de rotación del polarizador. El tercer y cuarto experimento refuerzan la idea de que los fotones son influenciados por el ángulo de rotación de los polarizadores, pero también muestran cómo pequeños cambios en los comportamientos de los fotones pueden reducir la tasa de error. Al final, la derivación de la desigualdad de Bell muestra que la tasa de error debe ser igual o menor que 2 veces la tasa de error de un solo polarizador en experimentos con fotones gemelos.
El incumplimiento de esta desigualdad implicaría que las premisas de realidad y separabilidad no son válidas, lo que podría llevar a la conclusión de que el mundo carece de estas propiedades. En 1965, el físico John Close, a pesar de que la teoría cuántica era considerada indiscutible, ideó un experimento para verificar la desigualdad de Bell. Con el apoyo de Charles Townes, Close realizó un experimento en el que observó que, al medir la tasa de error de fotones gemelos con polarizadores ajustados, la desigualdad de Bell se violaba, tal como predecía la teoría cuántica. Este hallazgo, que rompía la premisa de realidad local, demostró que la mecánica cuántica estaba más allá de los límites de las teorías clásicas. El experimento de Close fue un avance significativo en la física cuántica, aunque al principio fue recibido con escepticismo. Sin embargo, años después, Alain Aspect replicó el experimento con mayor precisión, mostrando que la violación de la desigualdad de Bell confirmaba las predicciones cuánticas, sin que ninguna influencia física pudiera viajar entre los polarizadores a la velocidad de la luz. Esto resolvía un vacío en los experimentos anteriores, lo que abría una puerta a la comprensión de la conectividad cuántica, que podría extenderse más allá de lo microscópico, afectando incluso sistemas macroscópicos. Los resultados experimentales refuerzan la idea de que el mundo cuántico es no separable, lo que significa que las propiedades de los objetos no están determinadas hasta ser observadas. La teoría cuántica establece que existe una conectividad universal, que permite que los eventos estén entrelazados instantáneamente, incluso a grandes distancias. Aunque esta conectividad es difícil de observar en sistemas grandes, su impacto podría revolucionar la computación cuántica, llevando a un nuevo entendimiento de la realidad misma. La mecánica cuántica a veces se relaciona erróneamente con el misticismo, ya que algunas religiones antiguas parecieran haber anticipado ciertos aspectos de esta teoría. Aunque el razonamiento detrás de estas comparaciones no es convincente, es cierto que la física cuántica ofrece una visión más flexible que la visión newtoniana del mundo, sugiriendo una conectividad universal que puede parecer alineada con pensamientos filosóficos antiguos. Sin embargo, el uso indebido de la mecánica cuántica en campos como la medicina, la psicología y otros, presentando ideas cuánticas como si provinieran directamente de la física, es una práctica cuestionable. La mecánica cuántica es una fuente fértil para la imaginación, como se ve en la extrapolación de conceptos como la teleportación en Star Trek. Aunque estas ideas son interesantes y aceptables en un contexto ficticio, el problema surge cuando se presentan como hechos respaldados por la ciencia cuántica. Por otro lado, fenómenos como la percepción extrasensorial, aunque concebibles, no deben confundirse con lo que la teoría cuántica establece y merecen un análisis más detallado. La conectividad universal de la teoría cuántica es real y ha sido demostrada experimentalmente, lo que ha generado teorías alternativas a la interpretación estándar de Copenhague, que serán discutidas en el próximo capítulo. ¿Qué está pasando? La interpretación del enigma cuántico. El debate entre los físicos sobre la mecánica cuántica ha llevado a distintas interpretaciones, todas intentando descifrar lo que realmente significa esta teoría. Aunque la mayoría de los físicos se apegan a la interpretación de Copenhague, esta no resuelve completamente las interrogantes filosóficas que surgen al confrontarse con la naturaleza de la conciencia. Einstein y Bohr tuvieron desacuerdos sobre si la observación es fundamental para la creación de la realidad física, una discusión que persiste, aunque se reconoce que la conciencia no es competencia de la física. La mecánica cuántica es un campo lleno de incertidumbre, lo que abre espacio para especulaciones, pero también para críticas, como cuando ciertas teorías se aplican fuera del ámbito científico, especialmente en el campo de la espiritualidad o la medicina alternativa. El estudio de la conciencia dentro del contexto de la física es un tema sensible. Los avances en la física cuántica han dejado claro que la visión mecanicista del mundo no es suficiente para explicar todos los fenómenos,
pero la mayoría de los físicos prefieren centrarse en aplicaciones prácticas sin profundizar demasiado en sus implicaciones filosóficas. A pesar de esto, la mecánica cuántica desafía los límites de lo que se considera físico, sugiriendo que hay algo más allá de lo que habitualmente entendemos como el mundo físico. Sin embargo, cuando se extrapolan estos conceptos a ámbitos no científicos, como en ciertas películas o pseudociencias, se crea confusión, y la física cuántica se presenta erróneamente como un puente hacia lo espiritual o lo místico, lo cual distorsiona su verdadera naturaleza. La interpretación de la mecánica cuántica sigue siendo un campo controversial. Existen diversas teorías, algunas de las cuales parecen decir lo mismo de maneras diferentes, mientras que otras se contradicen. A pesar de las dificultades para formular una interpretación precisa, todas las teorías cuánticas se encuentran con la conciencia, un tema que, aunque no resuelto, sigue siendo esencial para comprender los fenómenos cuánticos. Sin embargo, no todas las interpretaciones se arriesgan a profundizar en este tema, ya que su inclusión podría llevar a conclusiones que desafían la visión tradicional de un universo independiente de la observación humana. En el ámbito de la física cuántica, existen múltiples interpretaciones para resolver los enigmas del comportamiento de las partículas subatómicas. Una de las más conocidas es la de Copenhague, que establece que la observación del observador colapsa la función de onda, creando la realidad física del mundo microscópico. Este enfoque divide la física cuántica y clásica, y plantea que el observador no es esencial en el mundo macroscópico, sino que la conciencia juega un papel limitado en el ámbito cuántico. No obstante, a medida que la extrañeza cuántica afecta a objetos más grandes, se vuelve difícil ignorarla, lo que da lugar a interpretaciones alternativas. A. G. Bohr y Ole Ulfbeck propusieron una versión extrema de la interpretación de Copenhague, negando incluso la existencia del micromundo, como los átomos, y defendiendo que los eventos cuánticos no están relacionados con partículas. Según su perspectiva, los eventos como los chasquidos de los contadores Geiger son fortuitos y no dependen de partículas en movimiento. Esta interpretación radical niega la realidad física de los modelos cuánticos, incluso cuestionando la existencia de elementos como fotones o átomos, lo que evita cualquier conexión con la conciencia. Otra interpretación que ha ganado popularidad en años recientes es la de la decoherencia, que sustituye el concepto de colapso de la función de onda por el proceso mediante el cual la interacción con el entorno macroscópico resuelve el enigma cuántico. En este contexto, el comportamiento cuántico se convierte en una probabilidad pseudoclásica debido a las interacciones con partículas externas, eliminando la necesidad de un observador consciente. Sin embargo, algunos sostienen que, a pesar de este enfoque, sigue siendo necesario un modelo de conciencia para explicar la percepción de una realidad única. La interpretación de los mundos múltiples, propuesta por Hugh Everett, plantea que la mecánica cuántica no colapsa la función de onda, sino que en cada observación se crean múltiples realidades simultáneamente. Esta interpretación sugiere que cada posible resultado de un evento cuántico se materializa en un universo paralelo, lo que lleva a la existencia de múltiples versiones de la misma persona en distintos mundos. Aunque esta teoría resuelve algunos problemas, también plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de las observaciones y la creación infinita de mundos. David Bohm desafió las teorías establecidas de la mecánica cuántica en 1952 al proponer que las partículas pueden tener posiciones y velocidades reales, en contra de la noción de que no es posible definir esas variables. Su interpretación se basaba en un concepto de partículas guiadas por un potencial cuántico, una fuerza que no actúa a través de empujes, sino como una guía, similar a un faro que orienta un barco. Esto implica una conectividad universal entre los objetos, de manera que la interacción de cualquier partícula con el resto del universo influye en su comportamiento. Esta visión ofrece una realidad física determinista y rechaza el colapso de la función de onda, una característica de otras interpretaciones como la de Copenhague.
En la interpretación de Bohm, la función de onda sigue representando posibilidades no observadas, pero estas posibilidades siguen existiendo y pueden tener repercusiones futuras, incluso si no se hacen evidentes en el presente. Esta interpretación enfrenta algunos desafíos con la relatividad especial, aunque Bohm no veía esta incompatibilidad como insuperable. Además, reconocía que, aunque la física cuántica puede entenderse sin involucrar la conciencia, existe una relación intuitiva entre ambas que no debe ser ignorada. Esta visión fue parte de las discusiones en la obra de Undivided Universe, donde Bohm y Vasily Ley exploraron la conectividad universal de la teoría cuántica. Por otro lado, David Mermin, a través de la interpretación de ICQ, propuso que el verdadero misterio cuántico radica en la probabilidad objetiva, que no depende de la ignorancia del observador sino de correlaciones físicas entre eventos. En su perspectiva, los fotones gemelos, aunque no tengan una polarización definida, comparten una correlación física que es la verdadera realidad. Mermin también planteó un enigma sobre la conciencia y su relación con la mecánica cuántica, sugiriendo que la conciencia puede estar fuera del alcance de lo que la teoría cuántica puede describir. La interpretación de ICQ se concentra en el problema de la probabilidad cuántica y deja la relación con la conciencia como una cuestión aparte. Otras interpretaciones, como la de la información cuántica, se alejan de atribuir una existencia física al estado cuántico y lo consideran simplemente una herramienta matemática para predecir correlaciones observacionales. Esta visión evita el dilema de la conciencia al reducir la mecánica cuántica a un simple intercambio de información sobre observaciones posibles. A pesar de ser útil en el campo de la computación cuántica, esta interpretación limita el alcance de la física cuántica y no resuelve las inquietudes filosóficas sobre la realidad del mundo físico. La lógica cuántica, una opción para explicar las paradojas cuánticas mediante reglas lógicas adaptadas, también se considera una solución insatisfactoria, ya que no esclarece los aspectos fundamentales de la realidad. Las interpretaciones de la mecánica cuántica, aunque resuelvan ciertos problemas prácticos en términos de predicciones, siguen dejando sin respuesta el misterio del encuentro entre la física y la conciencia. El misterio persiste porque ninguna interpretación puede eludir la interacción entre la conciencia y el mundo físico. Esta dicotomía es destacada por John Wheeler, quien sugiere que, aunque la conciencia esté involucrada en la percepción cuántica, no debe confundirse con el fenómeno cuántico en sí mismo. Los físicos, al estudiar estos fenómenos, deben centrarse en los aspectos observables, mientras que la reflexión sobre el significado profundo de estos eventos es una cuestión más filosófica. El misterio de la conciencia. La conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios en la ciencia. A diferencia de la física cuántica, donde existe cierto consenso, las posturas sobre la conciencia son muy variadas. En las décadas posteriores a los años 60, un renovado interés por este tema surgió, no solo por avances científicos en neurociencia, sino también por factores sociológicos, como la influencia de movimientos de la época. A pesar de los avances en la imagen cerebral, definir la conciencia de manera precisa sigue siendo complicado, ya que las definiciones actuales no son mucho mejores que las de otras ciencias. A lo largo de este análisis, la conciencia se asocia con la capacidad de percatación o percepción, una facultad que parece estar vinculada con fenómenos cuánticos. Se argumenta que la conciencia podría influir en la realidad física, aunque no se postula que sea una entidad física en sí misma. La noción de libre albedrío, que se explora en este contexto, juega un papel crucial en la discusión cuántica, ya que la existencia de este fenómeno podría ser un factor determinante en la creación de la realidad observada. El problema del libre albedrío ha sido ampliamente debatido. Aunque la física clásica es determinista, la mecánica cuántica introduce una nueva perspectiva, en la que el libre albedrío y los efectos cuánticos pueden estar relacionados. A pesar de los intentos de los científicos por ignorar o negar este concepto,
Para muchos, la existencia del libre albedrío sigue siendo una verdad evidente, esencial para comprender tanto la conciencia como la realidad física. De Berkeley al conductismo. El concepto de que la realidad física depende de su observación se remonta a la filosofía védica, aunque se popularizó más en el siglo XVIII, impulsado por la mecánica newtoniana. Este enfoque materialista, que reducía todo a materia y leyes mecánicas, fue rechazado por filósofos como George Berkeley, quien defendía que ser es ser percibido. Según Berkeley, la existencia de los objetos depende de que sean observados, incluso cuestionando si un árbol existe si nadie está allí para percibirlo. Sin embargo, su perspectiva fue criticada, y aunque algunos filósofos de la época la apoyaron, no fue suficiente para prevalecer en la ciencia. A lo largo del siglo XIX y XX, el materialismo se impuso en el pensamiento científico, especialmente en psicología, donde el conductismo se convirtió en la corriente dominante. Este enfoque reducía el estudio de la mente humana a comportamientos observables, ignorando la conciencia interna y el libre albedrío. B. F. Skinner, líder del conductismo, negaba la existencia de un libre albedrío consciente, considerándolo incompatible con la ciencia. Sin embargo, a finales del siglo XX, la psicología humanista comenzó a desafiar estas ideas, proponiendo que los estudios sobre la conciencia debían ir más allá de la simple correlación entre estímulos y respuestas. A principios de los 90, David Chalmers introdujo el concepto del problema difícil de la conciencia, que se centra en explicar cómo el cerebro biológico genera la experiencia subjetiva. Mientras que los problemas fáciles se refieren a los aspectos observables y medibles de la conciencia, como la correlación entre estímulos y reacciones, el problema difícil aborda la cuestión de por qué la actividad cerebral produce experiencias conscientes. Chalmers también sugirió que la mecánica cuántica podría estar relacionada con este fenómeno, aunque este punto sigue siendo objeto de debate. El avance de la neurociencia ha permitido correlacionar la actividad cerebral con aspectos específicos de la conciencia mediante técnicas como la resonancia magnética funcional. Estas tecnologías pueden mostrar qué áreas del cerebro se activan durante ciertos procesos mentales. Sin embargo, la cuestión de si la conciencia puede explicarse completamente por la actividad neuronal sigue siendo discutida. Algunas teorías sostienen que la conciencia es una propiedad emergente de la interacción entre neuronas, mientras que otras, como la de Chalmers, argumentan que la conciencia no puede reducirse únicamente a procesos físicos y que requiere una nueva comprensión, más allá de las leyes físicas conocidas. La conciencia parece ser un fenómeno que conocemos a través de nuestra propia experiencia, pero la manera de probar que otros son igualmente conscientes es difícil de expresar. Aunque existe un consenso generalizado sobre que otros seres humanos son conscientes, la pregunta es hasta qué punto se extiende la conciencia en el resto de los seres vivos, como animales y organismos más simples. Algunos filósofos proponen una visión continua de la conciencia, mientras que otros sugieren que puede surgir de forma abrupta en algún punto de la evolución. En el ámbito de la inteligencia artificial, los avances en programas de software como Deep Blue han planteado interrogantes sobre la posibilidad de que las máquinas puedan pensar o incluso ser conscientes. Sin embargo, aunque una máquina pueda desempeñar tareas complejas, como derrotar a un campeón mundial de ajedrez, no está claro si esto implica que sea consciente. La distinción entre pensamiento y conciencia es esencial en este debate, y aunque se ha demostrado que las máquinas pueden realizar cálculos extremadamente rápidos, eso no las convierte necesariamente en seres conscientes. El debate sobre la posibilidad de construir un ordenador consciente se enlaza con la idea de la inteligencia artificial fuerte, que sugiere que las máquinas podrían llegar a tener conciencia en el futuro. A pesar de las demostraciones que argumentan en favor de esta posibilidad, aún no hay consenso. La pregunta clave es cómo podríamos saber si una máquina alcanza este estado de conciencia, y cómo diferenciarlo de la mera simulación de conciencia.
En 1950, Alan Turing propuso un test para evaluar si una máquina podía pensar, y este test, conocido como el test de Turing, también se ha usado para explorar la posibilidad de que un ordenador sea consciente. Si una máquina puede comunicarse de manera que una persona no pueda distinguirla de otro ser humano, según Turing, se consideraría que ha alcanzado un nivel de conciencia. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la conciencia sigue siendo un enigma difícil de desentrañar. El misterio de la conciencia no solo involucra preguntas filosóficas, sino también problemas cuánticos que surgen en la intersección entre la física y la conciencia misma, lo que da lugar a interrogantes más profundos sobre la naturaleza de la realidad y cómo la conciencia interactúa con ella. El misterio se encuentra con el enigma. La conciencia y el enigma cuántico se presentan como los dos grandes misterios, uno relacionado con la realidad objetiva del mundo físico y el otro con la percepción subjetiva de la mente. La mecánica cuántica parece enlazar ambos, ya que sugiere que la conciencia está involucrada en el proceso de observación y colapso de la función de onda en un sistema cuántico. Von Neumann, al analizar la teoría cuántica en 1932, concluyó que la física cuántica no puede dar resultados definitivos sin la intervención de un observador consciente. Esto cuestiona la visión tradicional de la ciencia como algo puramente físico y empírico, colocando a la conciencia en un lugar crucial dentro de la pirámide reduccionista. En este contexto, surgen interrogantes sobre la relación entre la conciencia y el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento se refiere a cómo las partículas pueden estar conectadas de manera instantánea, sin importar la distancia que las separe. Sin embargo, la conciencia no parece seguir la misma regla. Para que un observador se percate de los resultados de un experimento cuántico, debe estar limitado por la velocidad de la luz, lo que contrasta con el entrelazamiento, que se produce de forma instantánea. Este dilema pone en duda la naturaleza del colapso de la función de onda, ya que no está claro si la conciencia es necesaria para que el sistema cuántico tome una forma definida. El dilema se complica aún más al considerar la implicación de la conciencia en el proceso de observación. El argumento del robot, que sugiere que una máquina no consciente puede realizar el mismo papel que un observador consciente, no resuelve el misterio. Aunque un robot puede obtener los mismos resultados que un ser consciente en un experimento cuántico, el modo en que selecciona qué tipo de experimento realizar revela una conexión inexplicable con los resultados, lo que nos obliga a reconsiderar la importancia de la conciencia en el colapso de la función de onda. Para que una teoría científica sea confiable, debe contar con una prueba objetiva, es decir, una evidencia apreciable por cualquiera desde una perspectiva externa. La conciencia es algo que experimentamos de manera interna y personal, pero, sin pruebas externas que la vinculen a lo físico, su existencia podría ponerse en duda. Un argumento interesante sobre la relación entre conciencia y física se plantea a través de un experimento cuántico, que, aunque circunstancial, se interpreta como una posible prueba objetiva. A través de un experimento alegórico con cajas pareadas y decisiones conscientes, se ilustra cómo la conciencia podría influir directamente en el mundo físico, como una fuerza más allá de sus correlatos cerebrales. La doctora Elbe propone un experimento en el que las decisiones conscientes afectan el resultado de una serie de cajas con canicas. Dependiendo de cómo se abran las cajas, los resultados varían, sugiriendo que la elección consciente influye en lo físico. A pesar de que el experimento es imaginario, sirve como ilustración de una posible prueba objetiva de la conciencia, más allá de sus correlatos cerebrales. A través de un análisis exhaustivo, se concluye que, aunque la demostración no sea posible en la práctica, su lógica sería una indicación de que la conciencia podría tener una influencia física directa. El experimento cuántico y la alegoría de las cajas pareadas ilustran cómo la conciencia podría afectar las situaciones físicas. Sin embargo, se mantiene la idea de que no se trata de una demostración definitiva,
sino de una prueba circunstancial. Los resultados de los experimentos cuánticos pueden ofrecer evidencia de que la conciencia tiene un papel en el mundo físico, aunque los detalles sean más complejos y no concluyentes. La interpretación de estos fenómenos sugiere que la conciencia podría ser una entidad que interactúa con la realidad física, más allá de los límites que la ciencia tradicional le ha otorgado. Este tipo de especulación genera controversia en la física moderna, como lo demuestra la postura de Eugene Wigner, quien se atrevió a postular que la conciencia podría influir en los fenómenos físicos. Aunque esta idea no está comprobada, plantea una perspectiva interesante sobre el papel de la conciencia en el universo. A pesar de la improbabilidad de tal influencia, la especulación es respaldada por las evidencias experimentales, lo que desafía nuestra comprensión tradicional de la conciencia y su relación con la física. La teoría cuántica aplicada a la conciencia sugiere que ciertos procesos pueden ser no computables, como argumenta Penrose. A partir de la lógica de Gödel, se plantea que la conciencia no puede ser replicada por un ordenador, ya que involucra procesos que trascienden la computación. Este enfoque introduce la reducción objetiva OR, un mecanismo cuántico que colapsa las superposiciones de manera espontánea, lo que tiene implicaciones sobre cómo se organiza la conciencia en el cerebro. Amerov propone que las tubulinas, presentes en las neuronas, podrían ser responsables de este proceso, sugiriendo una interacción entre la conciencia y la física cuántica. Por otro lado, la teoría de Henry Stapp sostiene que la mecánica cuántica puede explicar la influencia de la conciencia en el cerebro. A diferencia de la física clásica, que no permite la interacción consciente con el mundo, la mecánica cuántica propone que la conciencia puede colapsar funciones de onda y determinar estados físicos. Esta visión, que sigue la interpretación de Copenhague, considera que el cerebro se encuentra en un estado cuántico y que la conciencia puede influir en la elección de este estado, generando un impacto sobre el mundo físico. Finalmente, el texto aborda el desafío que presenta la mecánica cuántica para nuestra comprensión intuitiva del mundo. A pesar de que funciona a la perfección, su naturaleza contraintuitiva genera una disonancia cognitiva, ya que nuestra psicología no está preparada para comprender completamente estos fenómenos. Este misterio cuántico también se relaciona con los fenómenos paranormales, cuyas posibles explicaciones podrían encontrarse en las propiedades de la física cuántica. Si bien estos fenómenos aún carecen de evidencia sólida, su existencia cambiaría radicalmente nuestra visión del mundo y de la naturaleza de la realidad. La conciencia y el cosmos cuántico. El universo a gran escala está regido por la teoría de la relatividad general de Einstein, mientras que las partículas subatómicas siguen las reglas de la mecánica cuántica. Sin embargo, estas dos teorías fundamentales parecen no poder conectarse de manera coherente. La relatividad general describe fenómenos como agujeros negros y el Big Bang, mientras que la mecánica cuántica se ocupa de la escala más pequeña. El desafío de fusionar ambas teorías persiste, ya que la gravedad cuántica sigue siendo un misterio no resuelto, a pesar de los avances en teorías como las supercuerdas. Los agujeros negros, por ejemplo, son fenómenos que surgen cuando una estrella colapsa bajo su propia gravedad, creando una singularidad de la que ni siquiera la luz puede escapar. La radiación de Hawking, propuesta por Stephen Hawking, sugiere que los agujeros negros emiten energía y pueden, con el tiempo, evaporarse. Esta idea plantea preguntas sobre la preservación de la información que cae en un agujero negro, ya que la teoría cuántica postula que la información nunca se pierde. Aunque algunos cosmólogos sugieren la existencia de universos paralelos para salvar este dilema, otros consideran que la información se conserva de una forma más compleja, sin necesidad de recurrir a otras dimensiones. En la cosmología moderna, la existencia de la materia oscura y la energía oscura juega un papel crucial en el destino del universo. La relatividad general describe un universo en expansión, pero también señala que la gravedad de las galaxias debería frenar esta expansión.
Sin embargo, observaciones recientes han mostrado que la expansión del universo se está acelerando. Esto sugiere que una fuerza repulsiva, conocida como energía oscura, actúa sobre el universo. Aunque no se sabe exactamente en qué consiste la energía oscura, se estima que constituye alrededor del 70% del universo, mientras que la materia oscura representa el 25%. El concepto del Big Bang, que sugiere que el universo comenzó a expandirse hace aproximadamente 15.000 millones de años, está basado en observaciones del corrimiento al rojo de la luz proveniente de galaxias distantes. Este fenómeno, que es una consecuencia de la expansión del espacio, permite a los astrónomos medir la velocidad a la que se alejan las galaxias y estimar la edad del universo. A medida que el universo se expandía, la radiación que lo llenaba se estiraba hasta convertirse en el fondo cósmico de microondas, una huella de esa gran explosión inicial. Este panorama plantea preguntas fundamentales sobre la conexión entre la conciencia humana y los misterios cósmicos, sugiriendo que tal vez la vida y la conciencia tienen un papel más significativo en el diseño del universo de lo que se había imaginado previamente. El principio antrópico explora la coincidencia entre las condiciones físicas del universo y nuestra existencia. Los elementos que componen nuestro ser se originaron en las estrellas, cuya muerte violenta liberó los materiales necesarios para la vida en el cosmos. Este fenómeno, aunque extremadamente improbable, no requiere explicación en un universo en el que no existiríamos para formularla. Sin embargo, el principio antrópico ha sido objeto de debate, con algunos considerándolo innecesario o incluso perjudicial para la ciencia, mientras que otros sugieren que su aplicación puede ayudar a resolver enigmas como la predicción de Hoyle sobre la creación del carbono. A medida que avanza la discusión, se introduce la noción del principio antrópico fuerte, que postula que el universo fue creado específicamente para que pudiéramos existir. Esta versión encuentra su raíz en las ideas de la teoría cuántica, que establece que la observación de los objetos microscópicos determina sus propiedades. Según esta perspectiva, nuestra observación del universo podría ser responsable de su existencia tal como la conocemos. No obstante, este concepto desafía nuestra comprensión lógica, ya que sugiere que la realidad podría depender de nuestra percepción, lo que plantea interrogantes filosóficos profundos sobre la naturaleza de la existencia. La implicación de la teoría cuántica en nuestra comprensión de la conciencia es aún más desconcertante. La mecánica cuántica ha revolucionado la física, pero también ha desafiado nuestras nociones más fundamentales sobre la realidad. Aunque los físicos desestiman la idea de que la conciencia sea responsable de la creación de la realidad a gran escala, algunos creen que el encuentro entre la física y la conciencia puede contener un mensaje importante para la ciencia. El misterio sigue sin resolverse, y la reflexión de científicos como Schrödinger subraya la necesidad de mantener una mente abierta frente a lo que aún no comprendemos, reconociendo que el universo puede ser mucho más complejo de lo que la ciencia tradicional nos permite imaginar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Enigma Cuántico, el secreto mejor guardado de la física contemporánea de Bruce Rosenblum y Fred Kuttner. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los misterios de la física cuántica y cómo esta teoría desafía nuestra comprensión del universo y la realidad. Queremos agradecer a los autores por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los enigmas fundamentales de la teoría cuántica y sus implicaciones para la ciencia y nuestra percepción de la realidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.